Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 33 al 43. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra inspirada por Dios. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una de ustedes. Es extraño hablar de reinado cuando el texto del Evangelio nos coloca al pie de una cruz. No hay coronas de oro, no hay tronos labrados, no hay séquitos que aplauden. Solo madera áspera, cuerpos colgados, un cartel burlesco y un pueblo mirando sin entender. Casi que nos cuesta imaginar que algo de lo divino pueda surgir desde ahí, desde un ajusticiamiento, desde un fracaso aparente, desde una vulnerabilidad tan expuesta. Y sin embargo, ahí es precisamente donde surge lo más transformador. La escena fue explotada al máximo cinematográficamente. 3 cruces, 3 historias, 3 destinos entrelazados. Y en la del medio, Jesús. Ese que anunció un reino donde nadie sería descartado, ese que tocó cuerpos prohibidos, que compartió una mesa con quienes el sistema despreciaba, que se metió en líos por defender al débil. Ese Jesús aparece ahora inmovilizado, reducido, humillado. Y sin embargo, es justo en este instante donde ocurre la revelación. Su reinado no se impone desde arriba, se revela desde abajo. Hablar de este Cristo es hablar de un Dios que renuncia al espectáculo del poder para abrazar lo humano roto. Un Dios que no salva desde la distancia, sino desde la intemperie. En un país donde tantas veces sentimos que nos cuelgan simbólicamente de 1000 cruces. Crisis económicas, violencia social, incertidumbre política, desprecio hacia los más frágiles. Este texto nos recuerda que la gracia no huye de la intemperie. Allí la gracia hace lugar. Allí reconfigura lo imposible. El Evangelio no suaviza la escena. Lo llevan al lugar llamado del Cráneo. No es solo un dato geográfico. Es una declaración política. Es el lugar donde las esperanzas se deshacen. El lugar de las injusticias, allí donde se acumulan. El lugar de los cuerpos que el imperio quiere invisibles. Muchas personas que hoy entran al templo en San Lucas lo hacen viniendo desde su propio lugar del Cráneo. Historias de precariedad laboral, madres y padres que hacen malabares para que la comida alcance, pibas y pibes que cargan la presión de un futuro incierto, adultos mayores que sienten que la sociedad se olvidó de ellos. Algunos nadies para el mundo que intentan reconstruir su vida en un país que pocas veces los abraza
y muchas los rechazan. Y sin embargo ahí estamos. Jesús no llega al Calvario como quien camina hacia un destino inevitable, sino como quien atraviesa las consecuencias de ser fiel a un proyecto de justicia radical. Su crucifixión no es un castigo divino, es un crimen político. Es lo que le pasa a quien denuncia que el poder no tiene derecho a aplastar a nadie, que el poder, ningún tipo de poder, tiene derecho a aplastar las dignidades, que las autoridades, por más religiosas que sean, tampoco pueden con la liberación que viene de Cristo. Y por eso este texto es profundamente contemporáneo. A quienes construyen una iglesia refugio, Jesús crucificado no pide que expliquen el sufrimiento de la autoridad, sino que lo acompañen. Que no soltemos la mano de quien está en su propio calvario, que miremos la vida con la honestidad de quien sabe que la fe no es evasión, sino que es una resistencia amorosa. Lo primero que Jesús dice colgado es incomprensible. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotras y nosotros jamás hubiésemos dicho eso. Y quizás justamente por eso necesitamos de Jesús. Esta frase no es debilidad, no es sometimiento, no es una espiritualidad infantil. Es la dimensión de la gracia rompiendo el círculo del odio. Es Jesús negándose a responder violencia con violencia. Es un acto de libertad. Nadie le quita la vida, Él la entrega. Nadie le dicta la reacción. Él decide amar sin condición, incluso a quienes los destruyen. Para las comunidades de fe, este versículo es un espejo incómodo. ¿Qué hacemos con nuestra ira acumulada? Con las decepciones que cargamos sobre los hombros, con las injusticias que nos atraviesan a diario. Jesús no nos pide que seamos mártires pasivos. Lo que nos muestra es otra lógica, una manera de no quedar atrapados en la venganza, una forma de responder al dolor sin replicarlo. Y ahí hay algo revolucionario, el perdón. El perdón de Jesús no blanquea la injusticia, denuncia que la injusticia convierte a sus responsables en ignorantes de su propia humanidad. Su perdón no es renuncia a la verdad, es un llamado a recuperarla. El texto dice que el pueblo miraba. El verbo es tan breve que podría pasar desapercibido. El pueblo mira, no interviene, no pregunta, no protesta, solo mira. Pánico o indiferencia. Son formas dolorosas de violencia. Cuando una persona es tratada como si su sufrimiento fuera paisaje, ocurre algo dentro de ella que las desfigura. ¿Cuántas veces lo vemos hoy, gente durmiendo en la calle como si fueran parte del mobiliario urbano? Jóvenes discriminados por su identidad, familias enteras empujadas a la precariedad, personas neurodivergentes tratadas como inconvenientes, que molestan y más si están en la mesa. La pasión expone esa dinámica brutal. La indiferencia mata. No hace falta clavar un clavo para crucificar a alguien, basta mirar sin ver. Por eso la comunidad debe insistir en ser un espacio donde la mirada se transforma en abrazo, en compromiso, en servicio. No queremos ser pueblo que mira, queremos ser pueblo que acompaña, que se ensucia las manos, que actúa, porque la gracia no es solo un concepto teológico, es el movimiento por el que fuimos rescatados. Es la misma que nos lleva a movernos. Gracia es movimiento. Las autoridades religiosas, los soldados y hasta uno de los crucificados se burlan. Salvate a vos mismo, ¿no sos el Mesías? Bajá de la cruz. La burla es la estrategia de quienes se sienten amenazados por la verdad. Es la manera de reducir a Jesús a caricatura para no enfrentar su mensaje. Sigue ocurriendo hoy. Siempre será ridiculizado quien se atreva a creer en un amor que no se negocia. Siempre será atacado quien defienda los derechos de quienes el sistema quiere callados. Pero también la burla toca fibras íntimas. ¿Cuántas veces escuchamos en lo profundo, ¿quién te crees para cambiar algo?
¿De verdad pensás que tu fe sirve para algo? El sistema quiere hacernos creer que nada puede transformarse, que todo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado inevitable, demasiado inentendible para nosotros. Pero Jesús desde la cruz no discute con sus detractores, no discute con los administradores de la fe, no necesita demostrar nada. El reino no se legitima bajando de la cruz, se legitima quedándose allí, por amor. Y ese silencio es más poderoso que cualquier argumento. El gesto más bello de este texto lo hace alguien que no pertenece a ninguna institución religiosa, alguien que no tiene credenciales doctrinales, alguien que no hizo ningún curso de catequesis. Un hombre condenado reconoce lo que nadie está viendo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí se abre el misterio de la gracia. La salvación no depende del currículum espiritual, sino de la fe. Este hombre no explica su lógica, no pide un milagro, solo se entrega, se arroja con una fe profunda ante la peor adversidad, y eso basta. Es profundamente conmovedor que Jesús no solo lo escucha, sino que lo nombra, le da un lugar, le devuelve la dignidad, le regala una promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin requisitos, sin examen, sin méritos, sin credenciales, sin condiciones. Entonces la pregunta que no podemos dejarnos de hacer como iglesia es si seremos capaces de abrirnos de esta manera. Si Jesús abre el reino así, sin filtros y sin burocracias, ¿quiénes somos nosotras y nosotros para cerrar lo que Él abrió? El hoy estarás conmigo es el verdadero centro del Evangelio de este domingo. No es un lugar geográfico, es una comunión. El paraíso no es un sitio al que se llega después de morir. Es el espacio donde la gracia abraza a quien estaba afuera, donde las heridas encuentran descanso y donde el miedo se desarma. En la tradición luterana este hoy es crucial. Dios no espera a que seamos mejores. Dios no nos convierte en súbditos, sino en personas amadas. Dios no negocia la de salvación, sino que la derrama. Para la comunidad de fe, ese reinado se vuelve tarea concreta, ser un refugio donde la gente pueda respirar, ser un templo que no exige perfecciones, ser un espacio donde la justicia es criterio espiritual, a pesar que nos impongan injusticias, ser una mesa donde todos y todas tienen lugar, pobres, migrantes, personas de identidades diversas, quienes cargan enfermedades invisibles, quienes se sienten culpables, quienes dudan, quienes están cansados. El reino que Jesús anuncia no se parece a los reinos de este mundo. Es trinitario, nace de la relación, no del dominio. No funciona por jerarquía, sino por vínculos de comunidad y de comunión. No opera por imposición, sino por amor que se transparenta. La astucia trinitaria no es un juego intelectual, es la capacidad de sostener la vida compartida aún en tiempos de fragmentación. En un país golpeado por estas crisis cíclicas, discursos de odios, individualismos feroces y políticas que multiplican la desigualdad, la Iglesia está llamada a insistir en otra lógica. En nuestra congregación lo sabemos y lo vivimos. No todo se resuelve con discursos, se resuelve con comunidad, con mesas abiertas, con abrazos que no preguntan, con acompañamientos prolongados, con defensa de derechos, con liturgias que sostienen cuando la realidad lastima, con fe que se vuelve servicio. Jesús es nuestra brújula. Si Él abrazó al dolor del mundo, la Iglesia no puede elegir el camino cómodo. Si Él respondió con gracia, la Iglesia no puede responder con juicio. Si Él abrió el reino, la Iglesia no puede cerrarlo. En la cruz Jesús redefine lo que significa reinar. No manda, acompaña, no aplasta, sostiene, no castiga, libera, no excluye, incluye. Y por eso este Evangelio
a pesar de cargar todo un relato triste, es un manifiesto de esperanza para quienes creemos que otra humanidad es posible. Para quienes hoy llegan cansados, Jesús dice, hoy estarás conmigo. Para quienes dudan, hoy estarás conmigo. Para quienes están hartos de sufrir, hoy estarás conmigo. Para quienes luchan por justicia sin saber si sirve de algo, hoy estarás conmigo. Para quienes hoy reciben la palabra y los sacramentos, hoy estarás conmigo. Ese es el reinado que celebramos, un reino que se reconoce en la gracia, que se expresa en la justicia, que se encarna en la inclusión y que se vive en comunidad. Y mientras caminamos juntas y juntos, recordemos algo esencial. Jesús reina no desde el poder, sino desde el amor, sin condición. Y allí, en ese amor que no claudica, la comunidad San Lucas encuentra su vocación y su destino. Que esto sea una realidad para cada una y cada uno, para toda nuestra comunidad de fe y nuestra iglesia. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día, Padre, volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque